Muy buenos días a todos los que están presentes en el curso de esta mañana, donde nos corresponde iniciar la primera, digamos, la primera sesión de la última unidad, dedicado al análisis de la perspectiva o enfoque sociocultural para el estudio de la comunicación. Me disculpan si de pronto la clase no sale del todo bien, pero la verdad es que estoy un poco enfermo. Esta mañana tuve una muy mala noche y de hecho voy a partir a una clínica apenas termine la sesión. Ya tengo agendada una hora. Estoy un poco descompuesto del estómago, estuve ahí con escalofríos, en fin. Así es que, bueno, pero la idea es presentarles esta unidad, una invitación a mirar la comunicación desde la cultura. Eso es lo que hace el enfoque sociocultural. ¿Qué es lo que entendemos por cultura? Básicamente corresponde, fíjense, al conjunto de los conocimientos y hábitos que nosotros hemos aprendido en el marco de nuestro espacio social y que hace que veamos la vida y el mundo de una determinada manera. Es decir, que tengamos una concepción sobre la realidad, sobre el sentido de nuestra existencia, y también disposiciones, modos de acción, con comportamientos característicos, si ustedes quieran, conductas que son habituales. La cultura supone entonces el conjunto de los comportamientos, tanto como de los conocimientos que aprendemos en el espacio social y a partir del cual nosotros desarrollamos nuestra vida en relación. Obviamente la comunicación es parte de ella, es parte de nuestra cultura. Y tiene un lugar central en la cultura, porque a través de la comunicación nosotros precisamente aprendemos esos conocimientos, adquirimos esos hábitos en la interacción con los otros, y porque la comunicación a la vez es el espacio de reproducción de la cultura, y la cultura, fíjense, es esa es una metáfora, infraestructura que hace posible la vida social. Es decir, que nuestra vida en relación, nuestra vida social, de convivencia con otros, se basa en esos elementos que tenemos en común. Entre ellos, por ejemplo, una lengua que nos permite comunicarnos. ¿Ya? Y estos elementos que forman parte de la especificidad, de la particularidad del modo de comunicación de los seres humanos, no han sido suficientemente destacados por los enfoques precedentes. Porque, bueno, en el enfoque de la comunicación de masa es la idea de que simplemente la comunicación es transmisión de información. Y no se considera la lectura que hace el otro, que lee siempre desde sus conocimientos, puede participar de la comunicación desde quién es. Nosotros somos, claro, sujetos que nos hemos desarrollado en un espacio social, que adquirimos hábitos, estructuras cognitivas, sistemas de significación que nos permiten comunicarnos con los otros, y son unos particulares. Uno dentro de una enorme variedad de posibilidades de sistemas y modos de conocimiento y comportamiento que nos distinguen, que nos permiten encontrarnos, que nos permiten comprendernos. ¿Ya? Eso es básicamente la cultura. Para la cultura, fíjense, el tema de la significación es un tema central, porque en realidad la cultura puede ser pensado como el conjunto de estos sistemas de significación que nosotros empleamos en nuestras prácticas. Estos sistemas que nos permiten comunicarnos, coordinar acciones, que nos permiten modelar nuestro conocimiento, que le dan forma al conocimiento. Los sistemas de significación son sistemas modelizadores, que nos hacen ver el mundo de una determinada manera. Y cuando compartimos esas miradas, pues nos podemos entender, nos comprendemos unos a otros, podemos participar de las estructuras de sentido.
¿ya? Y estos, como les decía, son elementos no suficientemente puestos de relieve y algunos ni siquiera considerados en los paradigmas presentes. Por ejemplo, en el enfoque interaccional pragmático, la idea de que todo comunica implica de que, bueno, da lo mismo las interpretaciones que tengan uno y otro, ¿ya? Porque lo que ocurre en la experiencia, por ejemplo, intercultural, es que uno muchas veces no puede entender el comportamiento de otras personas. No le resulta inteligible. ¿Por qué hacen determinadas cosas? ¿Por qué le dan importancia a ciertos elementos? ¿Ya? Porque no forma parte de nuestras estructuras de sentido. Estas difieren de una comunidad a otra. Entonces es fundamental compartir ciertos elementos para hacer posible la comunicación. Eso es lo que vamos a destacar. Y entonces en esa perspectiva, fíjense, el problema de la significación o el sentido, que es el significado situado, es muy relevante. Vamos a decir que lo que especifica, que lo que distingue, ¿no?, a la comunicación humana es que esta es un tipo de interacción mediada simbólicamente. Que cuando nos comunicamos participamos del sentido, nos encontramos en estructuras de significación. Es decir, hay una condición básica que es la inteligibilidad mutua, que podemos comprender lo que el otro nos dice. Aquí habría comunicación si ustedes son capaces de comprenderme en lo que yo estoy diciendo. No si son capaces de interpretar, porque, claro, podemos darle sentido, pero un sentido otro, distinto al que está planteando nuestro interlocutor. El problema es que cuando los sentidos difieren, es muy difícil coordinar acciones, convivir, encontrarse, trabajar en conjunto. Esto no quiere decir, en el caso de la experiencia comunicativa humana, que por el hecho que compartamos el sentido de la comunicación sea perfecta. En realidad, lo que hace es agregar un nivel más de complejidad, ¿no? Porque para que ocurra la comunicación debemos sí producir y procesar información, es decir, dependemos de la información, debemos generar interpretaciones, pero se espera que esas interpretaciones sean convergentes, a partir de capitales culturales o conocimientos comunes, ¿ya? A partir de la participación en una cultura que se comparte parcialmente, no del todo, pero por lo menos en cierto grado. Y eso es lo que nos permitiría, fíjense, participar de los significados que uno propone, trata de compartir y que los otros procesan, interpretan y que pueden comprender. Eso es parte de nuestra experiencia, pero es la particularidad. Voy a compartir pantalla para presentarles un PowerPoint que elaboré. A ver si encuentro mi PowerPoint. No lo estoy viendo en la pantalla. A ver. Ay, voy a tener que buscarlo. Se supone que lo tenía abierto, pero... A ver. PowerPoint. Acá, enfoque sociocultural. Aquí. Por favor, ¿me confirman si es visible por ustedes? ¿Se ve el PowerPoint? No, profe, se ve sus documentos. Un documento. Ya. A ver. Carpeta de documentos. Un documento. Voy a empezar a cerrar pantallas. A ver. Se ha detenido a aceptar la función compartir. Voy a... Espérense. No se puede minimizar. A aceptar. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Y ahora? Ahora sí. Ya, excelente.
Muy bien, el enfoque sociocultural, y entonces es una invitación, fíjense, a mirar la comunicación desde la cultura, que les decía, corresponde al conjunto de conocimientos, de hábitos que nosotros hemos adquirido en el espacio social y que marcan nuestra identidad, quiénes somos. Fíjense, nosotros nos constituimos en sujetos a través de procesos de socialización, que nos hacemos parte de las comunidades en las cuales vivimos, como aprendiendo los sistemas de significación con los que los miembros de esas comunidades intercambian sentido, también aprendiendo comportamientos, modos de proceder, actitudes, adquiriendo valores que son distintivos de una determinada comunidad, que nos hacen que entonces podamos participar de la vida social. La vida social, que es una vida cooperativa, de trabajo colaborativo, descansa en esos conocimientos que son abstractos o representacionales y que son también prácticos y conductuales. Desarrollamos habilidades, capacidades, para poder tener desempeños que son los esperados por los miembros de la comunidad. Veamos esta primera imagen, que tiene dos figuras. ¿Qué es lo que podemos decir de ella? ¿Y cuál de ellas es la que podemos comprender y cuál es la que no? A ver, es una pregunta para ustedes. ¿Qué es lo que Sí, distinguen? se nota una cultura católica y otra una cultura, no sé qué cultura será esa, pero se ve como no tan grande, yo creo, porque la cultura católica abarca más comunidades. Y respecto a eso, delante cuando elegí estaba en el limbo, después busqué lo que era el limbo, yo tenía la noción de que era como estar ni allá ni acá. Para la religión católica el limbo tiene que ver mucho con los niños bautizados y con la muerte. Por eso retiro lo dicho. Claro que es un punto intermedio, ¿no? Es una concepción propia de la cultura católica, el limbo, sí, efectivamente. Ya, pero ¿quién es esa figura que tú identificas, que asocias a la cultura católica? El Papa. Ya, ¿y quién es el Papa? Se supone que es la representación de Dios en la tierra. ¿Ya? Eso es lo que dice. Es Sí. que ¿Y yo de soy qué tipo educada, de Dios? el Dios católico, Ya, ¿y castigador, cuáles son las características de ese Dios católico? omnipresente. eh, Ya. mm, y eso, no sé qué otras características que como que nos puso unas reglas igual el Dios católico, como unas reglas que tenemos que seguir. eh, Pero es una figura, ¿no? Es una unidad. Lo que caracteriza el catolicismo es que tiene una concepción teológica donde hay una divinidad, que tiene un carácter trino, que es Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, que son tres manifestaciones de una misma figura. ¿Sí? En un sistema religioso que es monoteísta, la idea que acepta la existencia de un solo Dios, que es universal. ¿No es cierto? ¿Estamos de acuerdo en eso? O sea, no es que estemos de acuerdo que sea así, pero estamos de acuerdo que esas son las ideas del catolicismo. claro. Ya. Bueno, fíjense, cuando compartimos todos esos conocimientos es porque compartimos capitales culturales, es decir, estructura cognitiva, sistema de representación. Sabemos que en el catolicismo, que es uno de los componentes distintivos de la cultura occidental, la figura del Papa representa, se considera el representante de Dios en la tierra y vive en el Vaticano, es la cabeza de la iglesia, que es la comunidad de los creyentes, y lo identificamos por su figura, es decir, sus atuendos nos permiten identificarlo. Sabemos, podemos interpretar cuando se hace presente y se llega a esta figura, por ejemplo, de visita a Chile y entendemos todo lo que eso significa.
y la importancia que tiene para quienes son católicos. Pero frente a esta otra imagen, claro, no tenemos indicaciones de dónde procede. ¿Cuál es el contexto? ¿En qué cultura? ¿A qué cultura pertenece? ¿Y qué es lo que representa? Podría estar representando también una figura tan importante como la del Papa dentro de otro sistema religioso, ser equivalente, ser un sacerdote, ¿ya?, o chamán. Pero también podría ser una representación de un espíritu, del bosque. Es un No lo ser. sabemos, no tenemos elementos para poder interpretarlo. Es decir, podemos interpretarlo, pero lo que nuestra interpretación no se basa en conocimientos que aseguren su validez. Yo puedo decir que esta figura es un clown, es un payaso, ¿ah?, que esto es parte de un carnaval, y puedo estar equivocándome rotundamente, ¿ya? Entonces, cuando nuestras interpretaciones no corresponden a lo que ocurre en ese espacio social, claramente no se está produciendo comunicación, porque no participamos, ¿eh? No nos hacemos parte de una estructura de sentido, ¿eh?, que es relevante para una comunidad. Quedamos fuera de ella. Claro, le podemos asignar interpretaciones, pero la pregunta aquí es si es que esas interpretaciones son válidas. La validez de la interpretación en términos sociales, ¿eh?, que haga posible la vida en común. Entonces, vean, nos encontramos aquí ante una situación de interculturalidad. Cuando nosotros participamos de una cultura, pues entonces somos parte de las estructuras de sentido que le caracterizan y podemos participar activamente en la vida social de esa comunidad. Me disculpan, voy a recoger el cable del computador que se acaba de caer. Se acaba de desenchufar el computador para no perder la energía. No, la batería, bueno, ahora lo encuentro. Entonces, esos conocimientos nos permiten interpretar de un modo válido lo que ocurre en un determinado contexto. La ausencia de esos conocimientos nos restringe en nuestras posibilidades de hacer una interpretación válida respecto al significado de un comportamiento o de un enunciado. Ahora, la validez de la interpretación es un tema relevante para la comunicación. Es una pregunta para ustedes. ¿Será relevante? Cuando hablamos de la validez es que, fíjense, que lo que nosotros interpretamos corresponde a la intención de lo que fue dicho por el otro. Eso implica que yo puedo comprender al otro, que hay cierto grado de convergencia en los significados que le damos a los eventos. Lo que estamos diciendo es que, fíjense, para la forma de comunicación humana, que es una forma de comunicación mediada simbólicamente, nosotros nos comunicamos a través de sistemas que nos permiten compartir significados. La comprensión del significado a partir del uso de un código en común es fundamental. Sin esto no se produce la comprensión mutua. No es posible compartir contenidos. Fíjense esa dimensión del contenido. Cuando yo le quiero entregar un mensaje al otro, tengo una intención, tengo un interés, tengo un propósito. Entonces, si tengo ese interés, ese propósito, y tengo un mensaje que entregarle, y no logro mi propósito, ¿ya?, el otro no entiende el mensaje, quedo frustrado en mi interés, diríamos que eso constituye un problema de comunicación. Una dificultad, no un logro. Y la verdad es que compartir los intereses, los contenidos, los propósitos, es fundamental para poder coordinar acciones. Una cosa tan simple como decirles, miren, el mensaje que yo les envié, ¿no?, el fin de semana les dije, el día lunes no voy a poder hacer clase porque voy a estar volando. ¿Ven? Viajaba desde Cusco
a Lima, nos encontramos otro horario. Bueno, para que ustedes se hayan frustrado, es fundamental que hayan leído el mensaje y lo hayan comprendido. Eso quiere decir, les dije que ha liberado y nos juntamos el día martes. El hecho de que ustedes estén presentes acá es que indica que comprendieron esa comunicación. Si yo les hubiera escrito en quechua, que es una de las lenguas dominantes en este espacio, pues no habrían entendido y no habrían llegado. Entonces, eso hubiera generado, fíjense, una descoordinación. Sería un problema en el desarrollo de nuestro trabajo en común. Y lo que tratamos de decir es que la comunicación descansa, fíjense, en conocimiento. Y ese conjunto de conocimientos en los cuales descansa la comunicación, entendida como el intercambio simbólico, la interacción simbólica, ese conjunto de conocimientos es lo que denominamos la cultura. ¿Ya? Por lo tanto, la cultura está involucrada, participa de la comunicación. La comunicación es una manifestación cultural. Por eso decimos, bueno, los invitamos a mirar en esta última unidad a la comunicación desde la cultura. Ya, observemos este conjunto de imágenes que conforman la diapositiva. ¿Qué podemos decir de ella? ¿Qué nos pueden decir estas imágenes de la comunicación? Igual son dos diferentes culturas. A ver, desarrolle esa idea. Se puede decir que, o para mí, una cultura más contemporánea, la de los punk, y la ¿Ya? otra se ve como una cultura, se ve en blanco y negro, como antigua, sin ropa. ¿Puede ser? ¿Ya? Pero fíjense, ¿por qué dices tú que es una cultura? ¿Qué es lo que habría, qué es lo que te permite a ti identificar en el caso de Pan como una cultura, como una manifestación cultural? ¿Qué es lo que hay como patrón? Si ustedes ven, hay un patrón. Patrón es un conjunto de elementos estructurales que se repiten en las imágenes. Que si ¿El contacto? ¿Perdón? ¿Sería el contacto en este caso? ¿Como el Bueno, tocar a la otra persona? ya. Por una parte el contacto, sí, efectivamente hay contacto. Por lo tanto diríamos que hay interacción, ¿no? Es claro que hay interacción hay un par de interactuantes, ¿no? Relacionándose. Y eso implica contacto, una forma de interacción. Ya, pero ¿qué más? Hay elementos que uno pudiera decir que son significativos. Por ejemplo, María José, ¿cómo identificaste que eran pan? ¿Y por qué los clasificaste como pan? Y nadie protestó, nadie dijo, oye, no, pero ¿por qué dices que son pan? Porque cumplen características que ya son conocidas al concepto de punk, sus vestimentas, sus peinados. Lo mismo que sucede en la otra imagen, que no sé qué tipo de cultura serán, pero igual comparten, bueno, ellos no están usando vestimenta, pero sí están con los cuerpos marcados de la misma manera. Sí, muy bien, exacto. El mismo atuendo. Nosotros podemos identificar a una persona como pan porque tiene un conjunto de atributos que son significativos, que expresan esa identidad. Por ejemplo, el peinado, el tipo de ropa, el uso de ciertos tipos de adornos. Y ustedes pueden ver que, claro, los peinados de las personas que están ahí, si bien son variantes, se ve que comparten un estilo, mechas paradas, todo. Algunos de colores, cortado también a lo mohicano, en fin, uso de muñequera. Y entonces, eso decimos son marcas identitarias que nos permiten adscribirlo a esa cultura, digamos,
En el campo de los estudios culturales habitualmente se la denomina una de las subculturas juveniles, así como hay una cultura o subcultura hippie, dark, en fin, hay muchos grupos de comunidades que comparten estilos y visiones de mundo, ¿no es cierto? Son llamadas también son las llamadas tribus juveniles, que se caracterizan por desarrollar y compartir una cultura específica, que implica, por ejemplo, valores, visiones frente a la vida, actitudes frente a la sociedad, ¿ya? Y que si nosotros no conocemos, podemos no compartir, ¿ya? Bueno, y en el otro caso vemos que hay una pareja interactuante que también tiene elementos en común. Fíjense, estos elementos que se comparten, ¿serán parte de la comunicación? Sí, por supuesto. Claro. Son Fíjense, ese conjunto de elementos que nosotros compartimos, que son hábitos, costumbres, conocimientos, ¿ya? Valores, forman parte de la cultura, y la comunicación no es más que la cultura en movimiento. Cada vez que nosotros nos comunicamos, empleamos esos saberes, ¿ya? Esas disposiciones, esas actitudes, para modelar nuestra interacción. Y en tanto el otro comparte esos conocimientos, pues logramos encontrarnos en el sentido, logramos comunicarnos. Se hace posible la comunicación humana, ¿ya? Fíjense lo que se tiene en común. Esto es importante por lo siguiente: el sentido etimológico es el origen de la palabra, ¿eh? El significado original de la palabra comunicación viene de comunión, que es lo que se tiene en común. Y nos está indicando que quienes crearon la palabra comunicación pensaban que a través de ese proceso los individuos, las personas que interactúan, se encuentran, participan de elementos que les son comunes, participan de estructuras de sentido, ¿ya? Que la comunicación es algo que nos permite generar ni más ni menos que comunidad, es decir, vida en relación con el otro. Ustedes bien piensan comunión, comunidad, comunicación, son todos términos relacionados, pero esta acepción etimológica está marcando, fíjense, un rasgo en la comunicación que estaba ausente en los anteriores enfoques. La idea de que en la comunicación nosotros participamos de elementos en común. Es decir, que se requieren elementos en común. La idea del todo comunica no destaca esta comunidad, por ejemplo, de conocimientos que se activan en la comunicación, porque cualquier interpretación pues sería igualmente válida si se plantea que todo comunica. Es decir, el entender al otro, cuando decimos que todo comunica, no es relevante la intencionalidad del otro, no es relevante tampoco la inteligibilidad del otro, que efectivamente nosotros logremos comprender lo que nos está diciendo, porque dice todo comunica, es decir, si lo entiendo o no lo entiendo, es comunicación igual. Estaba ya revisando los trabajos, ¿no?, que han enviado, y uno de ellos ponía un ejemplo del propio Paul Václavic, que un día estaba caminando por el Central Park y ve a una persona haciendo unos gestos y dice, bueno, en el Central Park, el Parque Central en Nueva York, se puede ver cualquier cosa. Y dice, ¿qué tipo de loco será este haciendo saltos y morisquetas? ¿Ya? Piensa Paul Václavic, e intrigado se acerca. Pues al acercarse se da cuenta que en realidad no era un loco, sino era un ornitólogo que estaba tratando de imitar el comportamiento de unas aves que observaba para intentar tender un puente comunicativo con ellas. Fíjense, una interpretación totalmente distinta. Le atribuyó a esa persona una condición de locura cuando era un investigador.
Ese es un equívoco interpretativo. ¿Ya? Entonces, en el primer caso, diríamos que, bueno, acá claramente esa lectura que hace no permite la comunicación, ¿ya? Porque podría Paul Václavic haber llamado a la policía, ¿no? Para que detengan a este loco, que podría ser peligroso, cuando en realidad era un investigador, un científico realizando una observación. ¿Ya? Entonces, claramente hay un equívoco ahí. Pero el enfoque interaccional pragmático no destaca la idea del encuentro, la participación, el que se tengan elementos en común como resultado de esa interacción. Bueno, y entonces, en contraste, en su origen el término sí destaca esta idea de lo que hay elementos que se tienen que tener en común, lo que se tiene, y en los cuales se participa, en una instancia de participación del sentido de la acción, que les permite a las personas coordinar acciones, trabajar en conjunto, asociarse. Vean el concepto de sociedad, que es la asociación, la asociatividad. Y esto es que los individuos se vinculan sistemáticamente para trabajar en conjunto de modo colaborativo hacia el logro de unos objetivos o el desarrollo de unos intereses en común. Eso es lo que hace posible la comunicación. Y el punto es lo siguiente, estimados, ¿ya? Y esto es muy importante, el enfoque sociocultural también lo va a destacar. Ocurre que la comunicación es fundante de la vida social. La sociabilidad, la vida en relación, se constituye en la comunicación, porque es lo que hace emerger a los sistemas sociales, que son sistemas donde individuos colaboran. Pero para poder colaborar, para poder vivir socialmente, tenemos que tener elementos en común. Uno de estos elementos en común que es fundamental es un sistema de comunicación que nos permita coordinar acciones. Sin ese sistema de comunicación no es posible la vida social. Ahora, los seres humanos no somos los únicos seres sociales. ¿No? Somos entre una enorme cantidad de seres vivientes que viven en relaciones de asociatividad. Solo que nuestra asociatividad se realiza a través de un modo de comunicación que es diferente a las de otras especies. Nosotros nos asociamos, generamos sistemas sociales a través de una comunicación mediada simbólicamente, a través de la interacción simbólica. ¿Ya? Y entonces es fundamental comprender cuáles son las condiciones que hacen posible el compartir sentido, el entender al otro. Bueno, vean acá, esta imagen nos muestra un conjunto de niños en una escuela mapuche y están en una celebración del día del Huetri Pantú, el año nuevo mapuche. Pero acá hay una serie de códigos que están expresados en los colores de la vestimenta, el azul, códigos que están expresados en la selección del día en que se hace la actividad para el solsticio de invierno, el 21 de junio, en un horario que es el horario de la emergencia del sol, ¿ya? Con banderas que representan una visión de mundo, que representan el Wenumapu, la vida superior, donde están las divinidades y están los espíritus ancestrales que han migrado hacia otra vida. Una práctica performativa, fíjense, altamente estructurada, que supone, por ejemplo, relaciones de pares, masculino y femenino, la selección del número 4, que codifica para ellos la perfección, la integración, porque es la representación de la familia nuclear, padres e hijos, que para ellos se expresa no solo en los seres humanos, sino en las divinidades, y también de una estructura de la identidad del ser. Miren, fíjense, en el mundo mapuche, las personas tienen una estructura tetralógica, es decir, todos nosotros tenemos componentes
masculinos y femeninos adultos y masculinos y femeninos jóvenes. Solo que en cada uno de nosotros se manifiesta de un modo predominante una de estas facetas. Pero hay también una concepción de la identidad que es tetralógica, es decir, compuesta por 4 elementos. Y de la sociabilidad. Bueno, entonces acá vemos una práctica performativa que uno, para poder interpretar qué es lo que está ocurriendo, tiene que contar con todos esos conocimientos. Si no contamos con esos conocimientos, no los podemos interpretar. Y se enuncia además en Mapudungún, una lengua particular, que es una lengua que se ha desarrollado en el espacio centro y sur de Chile, que codifica los conocimientos de este pueblo, ¿no? Que hoy día reivindica su reconocimiento con el carácter de nación, con derechos de autonomía y de soberanía. Bueno, pero lo fundamental es comprender es que los seres humanos nos distinguimos porque hemos desarrollado un modo de comunicación mediado por complejos sistemas de significación, por múltiples sistemas de significación. El principal de ellos son las lenguas. Nuestra lengua es el español, el castellano, para ser más preciso, ¿no? Porque en España hay múltiples lenguas, ¿no? Pero el español es el lenguaje de Castilla, por lo tanto, castellano. Nosotros hablamos castellano por un azar de la historia y el hecho de que fuimos colonizados por representantes de los reinos de Castilla, ¿no? Gente que venía de la península ibérica y que hablaban esta lengua. Pero los mapuches hablan otra lengua, tienen otra lengua. Y en este espacio, fíjense, geográfico, en el entorno, hay otras lenguas también. Al otro lado de la cordillera se hablaban lenguas de la familia lingüística chon, el teuchen. Todavía hay relictos del aoniquén. Hay otra lengua que es el gununaconá, y que está en interacción, uno puede ver estratos de estas lenguas incluso en el Mapudungún. Y en el Chile central hubo colonia inca, es decir, personas que hablaban el quechua también, un espacio multicultural y multilingüe, donde distintas comunidades emplean distintos sistemas de significación, y el nuestro es uno de estos. A partir de este sistema de significación nosotros generamos conocimiento, narrativas, visiones de mundo, ciencia, filosofía, religión. Construimos socialmente el mundo. Y la comunicación supone la movilización de esos conocimientos. Entonces, la propuesta en esta mirada, en este enfoque, es pensar y ser consciente que lo que especifica la comunicación humana es la interacción simbólica. Ya que aquí, cuando yo estoy hablando, estoy compartiendo contenidos expresados en signos, en serie de elementos que son significantes, que se asocian para constituir una unidad básica de sentido, que es un lexema o una palabra, y que porta un contenido, es decir, donde la palabra no es puramente forma, sino un contenido que yo estoy tratando de compartirles. Y logramos la comunicación en tanto ustedes comprendan ese contenido, porque ustedes también manejan el mismo sistema de significación y que les permite interpretar lo que yo les estoy diciendo. Y entonces podemos dialogar. Cuando dialogamos, participamos del sentido, ¿ya? Fíjense, la comunicación humana constituye un proceso de interacción simbólica en los que los interactuantes participan en las estructuras de sentido, es decir, se comprenden. Si no nos comprendiéramos, diríamos que hay un problema de comunicación, no un proceso logrado de comunicación. Y ocurre, fíjense, que nuestra vida social está mediada por estos sistemas de significación. Vean aquí qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que se está produciendo simbólicamente?
Hay una imagen que es fácil de reconocer, porque es la del matrimonio católico que forma parte de nuestra cultura, y entonces hay un joven que le está poniendo un anillo al dedo a una joven, y detrás hay un sacerdote, ¿ya? Y hay una cruz. Y entonces estamos ante un matrimonio católico, pero fíjense que solo ese acto de enlace y la ceremonia supuestamente constituye una familia, y para la tradición católica es un sacramento indestructible, ¿ya? Pero eso es construcción simbólica de la vida social. Y esto genera una familia. Bueno, todavía no es un modo legal, porque para constituirse una familia de un modo legal tienen que haber pasado ante el registro civil. Pero hay también allí otra ceremonia que tiene también un carácter simbólico, ¿ya? Donde a partir de las leyes vigentes en el país se constituye una pareja, una unión matrimonial. Todavía sabemos, fíjense, que el matrimonio no es igualitario, pero por lo menos en la legislación actual es posible generar uniones civiles entre individuos del mismo sexo. Y en la otra imagen tenemos otra ceremonia, en otra cultura, y para nosotros es más difícil identificar qué es lo que ocurre ahí, porque no tenemos los conocimientos para poder saber. Y es también un matrimonio, ¿ya? Pero en China, donde, fíjense, en los colores nupciales son fundamentalmente el rojo, predominancia del rojo, mientras el blanco, que significa la pureza, en el caso de la novia, ya es el rojo. ¿Ya? Bueno, nuestro modo de comunicación se distingue por estar mediado simbólicamente. La comunicación humana es interacción simbólica. La vida social está mediada por esta forma de comunicación. Nuestra sociabilidad, los sistemas sociales operan gracias a la comunicación. La comunicación funda la fenomenología de lo social. Y aquí aparece el otro gran concepto que es muy relevante para este enfoque. Habíamos hablado de la cultura, ahora de la sociedad. Fíjense, ¿qué es la sociedad? Un tipo particular de sistema que surge del acoplamiento estructural de los individuos, ¿no? Que desarrollan acciones en común para satisfacer sus necesidades a partir de un sistema de comunicación. Y hay distintos tipos de sistemas sociales. Las hormigas, por ejemplo, constituyen una sociedad paradigmática, ¿no? Han sido estudiados como las colonias de hormigas como ejemplos de sociedades. Pero nosotros tenemos un tipo de sociedad distinta, más compleja, más desarrollada en sus capacidades materiales y en su capacidad de transformación del entorno y generación de conocimientos y adaptación. Porque empleamos un sistema que nos provee mayores posibilidades. Son sistemas de comunicación aprendidos. No puede seguir en el curso de la evolución, fíjense, identificar la existencia de distintos sistemas de comunicación que permiten el acoplamiento estructural de los individuos, la generación de sistemas sociales. Las abejas también viven en sociedad, ¿ya? Solo que el lenguaje de las abejas no es un lenguaje aprendido, es un lenguaje innato. ¿Ya? Cuando nos encontramos que especies son capaces de coordinar acciones, es decir, actuar de un modo cooperativo, ¿ya? Empleando una forma de comunicación que no han debido aprender, decimos que es una forma de comunicación innata, una forma de comunicación filogenética que viene dada por herencia a través de nuestros genes, los genes de esa especie. Es una forma de comunicación biológica. Pero lo que distingue a nuestra especie es que nosotros debemos aprender, fíjense, los patrones de comportamiento que son aceptados por los miembros de nuestra comunidad. Y cada comunidad ha seleccionado distintos tipos de patrones de comportamiento que son considerados legítimos, aceptables, válidos. Ya ha producido distintos sistemas de significación que les permiten la comunicación entre sus miembros y que nosotros debemos aprender. Nosotros, a diferencia de la abejita, no nacemos
sabiendo hablar el castellano. No nacemos sabiendo hablar ninguna lengua. No nacemos, entonces, con la disponibilidad de estos sistemas de comunicación social. Somos capaces de llorar, por ejemplo, y eso es una forma de comunicación innata. ¿Ya? Somos capaces de succionar de la mama, de los pechos de nuestra madre. Somos capaces de espejear actitudes y emociones. Somos capaces de identificar el código químico de las personas de nuestra familia, es decir, a través del olfato. Pero muy pocas cosas más. El repertorio conductual de los seres humanos al momento de nacer es muy reducido. Y en cambio la abejita ya nace con conocimiento. Y es capaz de desarrollar todas las prácticas que son necesarias para su subsistencia. ¿Ya? Estos sistemas de comunicación que son aprendidos se distinguen como ontogenéticos. ¿Qué quiere decir ontogenético? Que se desarrollan en el curso de nuestras vidas. Mientras los filogenéticos se han desarrollado en el curso de los procesos de evolución y están instalados en los seres vivientes al momento de nacer. En nuestro caso, claro, nosotros tenemos la capacidad para aprender una lengua, pero lo que no se ha especificado es qué lengua podemos aprender. ¿Ya? Por lo tanto, la capacidad de comunicación es una capacidad que se denomina epigenética, donde hay capacidades cognitivas preestablecidas, pero que se activan socialmente, se completan y desarrollan en el espacio social. De modo tal que si un niño no es sometido a una estimulación temprana y se le enseña una lengua, no va a desarrollar esta capacidad. Fíjense, yo tuve esa experiencia con mis hijas. Yo tengo 2 hijas. Y ocurre que la menor de ellas, bueno, recibió menos atención que la mayor. La mayor era la primera hija, la primera nieta. Entonces, bueno, cuando Pamela, que es mi esposa, ya tenía que entrar a trabajar, la abuela dijo, por supuesto, no la van a dejar con una nana, tráiganla acá. Y la abuela la estimulaba. Cuando llegó una segunda nieta, pues la abuela ya estaba cansada, ya no tenía tanta novedad, y la niña fue criada por una nana. La nana no la estimulaba. Y mi segunda hija tuvo problemas en el desarrollo del lenguaje, porque no era estimulada, así de simple. La tuvimos que enviar a una escuela especial y recuperó rápidamente sus capacidades. Era muy capaz, inteligente. El único problema que tenía es que no estaba siendo sometida a estimulación. ¿Ya? Vean cómo depende el desarrollo de nuestras capacidades plenas como seres humanos de la interacción social. Y es un proceso que en nuestra especie es tan larga que hoy día los padres tienen que estar preparados hasta para pagarle los estudios doctorales a los hijos. Es decir, el proceso de socialización son muchos años. Piensen ustedes todos los años de escolarización, después los años de formación universitaria, los años que todavía les quedan a ustedes para estudiar, porque seguramente muchos de ustedes van a hacer estudios de magíster, de posgrado. Algunos llegarán al nivel de doctorado o de postdoctorado. Vean. Proceso de socialización, de aprendizaje de saberes. En este caso, fíjense, acá estamos estudiando y aprendiendo sobre términos y teorías y modelos de comunicación. Continuamos en esta tarea. Ahora bien, fíjense, estas categorías propuestas por Maturana y Varela en el árbol del conocimiento permiten distinguir con claridad desde las estructuras cognitivas que son naturales de otras que llamamos culturales. El conjunto de estos elementos que desarrollamos a lo largo de nuestra vida, que aprendemos, que forman parte, por lo tanto, de los dominios conductuales del plano ontogenético y que se transmiten de una generación a otra, estos son denominados la cultura. Es decir, es todo lo que aprendemos y enseñamos y transmitimos a la próxima generación.
¿ya? La cultura correspondería entonces a conocimientos elaborados, labrados por los seres humanos en relación con otra, y que nos encargamos de reproducir y de transmitir, y que modelan los comportamientos, especifican los repertorios conductuales de los individuos de nuestra especie. Entre ellos está la comunicación. Es central. ¿Ya? Entonces, bueno, me disculpan, voy a ver si tengo acá el reloj para tratar de adecuarme a la hora. Ya, no, próximos. A ver, no, todavía nos queda tiempo, sí, nos queda suficiente tiempo. Tengo acá las 10:22, son 2 horas de diferencia, son las 12:22 en Valdivia y en horario chileno. Bueno, entonces, fíjense, la particularidad de nuestra forma de comunicación es que está mediado por estos complejos sistemas sociales de significación que nosotros aprendemos, ¿ya? Que tienen la particularidad de permitirnos codificar información, tienen una capacidad semántica ilimitada, ¿no? En tanto son sistemas creados por nosotros cuando emerge un nuevo elemento, nosotros inventamos una palabra para denominarla. Por ejemplo, móvil. ¿Ya? Hicimos el móvil para designar un nuevo tipo de teléfono que ya no estaba anclado a una línea. Realizamos una invención y le asignamos un nombre. ¿Por qué? Porque este es un sistema social creado por nosotros. Establecemos una convención, ¿eh? Nos permite generar información. Estos sistemas de significación son sistemas sociales de información que nos permiten crear información, que se distinguen además porque tienen una sintaxis lógica compleja, que nos permiten elaborar proposiciones, generar discursos, construir textos, ¿ya? Discursos que pueden ser filosóficos, religiosos, políticos, teóricos, científicos, y que comparten o expresan complejos contenidos, propuestas de gobierno, visiones de mundo, modelos para comprender problemas, vean. Ahí está la particularidad de este modo de comunicación que está mediado por estos sistemas complejos. Y la particularidad de estos sistemas de significación, los llamamos sistemas semióticos, ¿ya? Es que son sistemas de modelización. ¿Qué quiere decir esto? Que nos proveen de modelos, ¿ya? Conceptuales. Cada término nos entrega una representación, o sea, comparte o vehiculiza, expresa una representación general abstracta de un objeto. Esos son los conceptos. Y es el contenido en la significación. Perdón, no sé si alguien quería preguntar o intervenir. Ya, parece que no. Bueno, los sistemas de significación, decía, son sistemas de modelización. Van estructurando nuestra mirada del mundo. Cuando hablamos de, por ejemplo, bueno, malo, alto, bajo, claro, oscuro, masculino, femenino, lo que tenemos son representaciones, son concepciones elaboradas por nosotros. Eso lo veíamos en una de las sesiones iniciales, fíjense, este carácter construido, concebido de los conceptos. Ahora ocurre lo siguiente, que los sistemas de significación lo que hacen es compartir contenidos conceptuales. Cuando yo estoy enunciando este discurso de la clase del día de hoy, ustedes escuchan unos términos, pero cada uno de esos términos está asociado a un concepto. Y ustedes asocian en sus mentes esos conceptos que han sido modelados. Y la discusión, fíjense, de este curso es de las distintas concepciones, los distintos conceptos de comunicación.
que puede ser pensada de distinta manera, que unos los pensaron, por ejemplo, como transmisión de información, otro como todo lo que ocurre en una interacción, todo comunica. Y ahora estamos diciendo y proponiendo entender a la comunicación humana como un proceso de interacción simbólica, ¿no?, en que las personas participan de las estructuras de sentido, es decir, se entienden mutuamente, comparten significados. ¿Ya? Ahora, es precisamente porque estos sistemas de significación modelan nuestra mente, es que hacen posible la comunicación. Cuando yo digo, por ejemplo, stop, y eso es detenerse, pues todos tenemos que tener una idea asociada a ese término, stop. Bueno, detención. O pare, fíjense algo tan simple, un disco pare en una esquina, sobre un metal que tiene una forma hexagonal, rojo, y se pare. Y entonces esa es una orden de detención, decimos, esto indica que me tengo que detener ahí. ¿Ya? Si no manejo ese significado, pues puedo tener un accidente, puede ser fatal. Pero lo que está compartiendo, lo que comunica el disco pare, ¿ya?, es un concepto que se emplea en esa situación, en ese contexto. Comparte un sentido situado. Y fíjense, eso hace posible regular el flujo del tránsito, por ejemplo. Entonces, los sistemas de significación, decimos, son sistemas semióticos, se llama así la semiótica, es la disciplina o el campo disciplinario que se aboca al estudio de los procesos de significación, los procesos en el que algo significa. ¿Ya? Estudia, fíjense, también podemos decir la mediación simbólica, es decir, el conjunto de las intervenciones que realizan los signos. Y vemos, si nos detenemos a pensar en todo lo que hacen los signos no solo nos permiten comunicar, nos permiten pensar, estructuran el pensamiento, nos permiten predicar, describir el mundo, nos permiten coordinar acciones con otros. Tienen un papel central en nuestra experiencia, porque nosotros vivimos en entornos semiotizados, entornos llenos de significado, cubiertos entonces de contenidos que están codificados a elementos expresivos. Comprender la semiosis, comprender cómo funciona, cómo es posible el significado compartido, la semiosis social, es fundamental para comprender la comunicación humana. ¿Ya? Nos vamos a detener en una introducción muy breve en estos procesos, solo para señalarles su importancia, porque son ustedes los responsables de seguir estudiando para poder comprender la complejidad de este proceso, fíjense, en el cual además participamos constantemente, porque nosotros tenemos esa capacidad de compartir sentido, producir significados, interpretar al otro a partir de códigos compartidos, participar de la semiosis social, porque es parte de nuestra experiencia cotidiana. Pero también a veces hay problemas, tensiones, confusiones, incomprensiones, malas interpretaciones, errores en la comunicación. Bueno. Entonces, fíjense, para que se produzca este fenómeno maravilloso de la comunicación en el cual participamos del sentido, entendemos lo que el otro nos dice, pues debemos compartir conocimiento. Dicho de otro modo, la comunicación implica conocimiento. No ocurre la comunicación humana en un terreno baldío, vacío, sobre la nada. No ocurre de un modo milagroso, no ocurre espontáneamente. Si yo no conozco el código que el otro está empleando para expresarse, pues no tengo cómo poder interpretar los contenidos que él trata de compartir.
Si consideramos que en la comunicación los contenidos son relevantes, pues es indispensable mi conocimiento del código. Pero no basta eso, ¿ya? Porque podría ocurrir que ustedes manejen una lengua como el castellano y vayan a una conferencia de un ámbito como el de la filosofía o de la semiótica etnohistórica. Fíjense que yo estoy acá haciendo un proyecto de investigación de semiótica etnohistórica y les podría decir lo siguiente. Miren, fíjense que estamos estudiando constelaciones semióticas comparadas para construir linajes simbólicos en familias lingüísticas amerindias. La familia Arawak, la Panotacana, la familia Chon, la familia Maya, el grupo de familias del tronco andino. Eso les puedo contar, porque de verdad eso estamos haciendo. No obstante, es bien difícil que ustedes entiendan lo que les estoy diciendo, diría, ¿y este profesor qué está haciendo? ¿Qué son las constelaciones semióticas? Primero, para poder entender, si yo les digo, oye, estudiamos constelaciones semióticas comparadas, bueno, ¿qué es eso? ¿Qué son los linajes simbólicos? Bueno, estudiamos sistemas simbólicos en sus relaciones de semejanza en diversos niveles de modelización semiótica, primario y secundario, en el nivel lingüístico, en el nivel de las representaciones, en el nivel de los usos sociales. Fíjense, y en torno a... ocurre lo siguiente, fíjense, cada unidad de sentido, por ejemplo, el término comunicación, que es un término lingüístico, un signo del lenguaje, tiene articulado en torno a él una serie de relaciones de significación que están implicadas, presupuestas y connotadas, y que va a depender de la definición que se dé. Entonces, ese conjunto de relaciones de significaciones son constelaciones semióticas. Uno puede estudiar, comparar las constelaciones semióticas. Por ejemplo, una parte de la constelación semiótica es la acepción de la sociología de la comunicación de masa, es la idea de la transmisión de información. Solo que hay que entender qué es lo que es información. No basta decir, oiga, profe, no, acá se define la comunicación como transmisión de información, ya, pero ¿qué es la información? ¿Ven? El concepto de información está implicado en esa definición y forma parte de la constelación semiótica. ¿Ya? Y entonces la información puede definirse de distinta manera, ¿no? Pero es una diferencia que hace la diferencia en términos cualitativos, una unidad que nos permite ajustarnos, básica, una distinción básica en nuestro proceso de ajuste al entorno, dirá Wiener. La información es un dato, es lo que está dado, un rasgo específico de los estímulos que compartimos. En fin, pues hay que tener una definición de información para comprender esa definición. Cuando decimos que todo comunica porque no existe el no comportamiento, hay que entender qué es lo que es el comportamiento. Cuando decimos que la comunicación es interacción simbólica, hay que entender que se entiende por simbolismo, simbolización. ¿Ya? Bueno, entonces, con todos estos ejemplos les trato de decir que no basta solo manejar la lengua, ¿ya? Disponer el código, sino muchas veces se requiere conocimiento sobre los dominios en torno a los que versa la comunicación, como en este caso en teoría de la comunicación, como en etnosemiótica histórica, para que ustedes puedan entender qué es lo que les estoy diciendo. Si no, quedan fuera o comprenden un fragmento de ello. Y hay que comprender también las características de los espacios sociales donde se desarrolla la interacción para saber cómo están siendo empleados. Si lo que se dice en serio, ¿no? Si es solemne, si es que se está dando una orden, ¿no? Si es que tiene un sentido sagrado y trascendente, o simplemente es un ejemplo, o es una broma. Bueno, fíjense, para comprender la imagen de esos interactuantes, knowledge,
dice, ¿no? Bueno, hay que conocer el inglés, básico, un dominio básico del inglés, está diciendo, bueno, conocimiento. Se requiere, fíjense en esa imagen, está diciendo que para hacer posible la comunicación se requiere conocimiento común. Por lo tanto, ese conjunto, fíjense, estructura de conocimiento común que estamos empleando en nuestra interacción, corresponden a lo que denominamos cultura. Cultura viene del latín colere, cultivo. Es el conjunto de los conocimientos que se han cultivado en nosotros. Que son saberes, conocimientos prácticos, habilidades, capacidades, que son adquiridos. Por eso la cultura del cultivo. Unas formas de comportamiento que han de ser cultivadas, desarrolladas socialmente en los individuos, que no son espontáneas. Ya, todo eso, fíjense, ese elementos que han sido cultivados como saberes y disposiciones en nosotros, se mueven en la comunicación para hacer posible su comprensión. Dicho de otro modo, esto lo van a decir, fíjense, hay un autor latinoamericano muy importante, Jesús Martín Barbero, que va a decir, oye, bueno, ¿desde dónde se produce el sentido? Desde la cultura. Dicho de otro modo, la cultura media en la comunicación, interviene, participa, la hace posible. Siempre hay una mediación cultural. Dependiendo de los capitales culturales del otro, fíjense lo que va a entender. ¿Qué es lo que va a comprender? O no comprenden. ¿Ya? Entonces, bueno, la comunicación implica conocimiento compartido. Básicamente, fíjense, en el enfoque sociocultural está la idea del diálogo, que es este espacio de encuentro, donde hay coparticipación, compromiso mutuo, ¿ya? Donde nosotros activamos nuestros capitales culturales para interactuar simbólicamente con el otro e intercambiamos roles. Somos emisores y receptores, somos partícipes. ¿Ya? El diálogo como un proceso participativo, comediado por recursos simbólicos. Cuando decimos comediado, es decir, que los conocimientos de cada uno de los interactuantes participan. La comunicación es el resultado de un ejercicio colaborativo, de un encuentro. Comunicación es acción recíproca, es interacción. Esto es acción entre, no acción de uno, sino entre. Y aunque ustedes estén silentes, fíjense, eso no quiere decir que no hay acción ni trabajo de parte de ustedes. Porque el trabajo interpretativo es un tipo de actividad humana. Cuando ustedes escuchan, leen, atribuyen significados a lo que el otro están diciendo, están realizando una actividad semiótica. Están produciendo sentido. Para que la comunicación se produzca, necesitamos dos polos. Un sujeto de enunciación, en este caso, a esta hora, el profesor. Un sujeto, un conjunto de sujetos, en este caso, a esta hora, los estudiantes, que están interpretando, leyendo, escuchando y haciendo asociaciones significativas respecto a lo que el profesor dice. Cuando esos procesos ocurren sobre la base de saberes compartidos, entonces nos entendemos. Fíjense, es lo que se muestra en la imagen. Ustedes pueden ver cómo no solo se anudan las lenguas, es decir, no solo se transmite la información, sino que las mentes se superponen. Las estructuras cognitivas se intersectan a partir de que nosotros disponemos de elementos de conocimiento en común. El enfoque sociocultural nos va a decir, oye, mira, básicamente la comunicación es un diálogo, es interacción, es coparticipación y está mediada simbólicamente. Ya, entonces vamos a esta proposición conceptual. Ya,
La comunicación es un proceso de interacción simbólica donde las personas comprenden el sentido de lo que se dice y el modo como se dice. Es decir, se comunican y metacomunican. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no solo hay que saber qué es lo que está diciendo el otro, sino cómo lo está diciendo. Amistosamente, imperativamente, de un modo relativístico o relativista, o afirmativo, impositivo. Es una proposición, es una impugnación, en fin, ¿qué tipo de actos de habla está realizando? Para poder entender realmente la comunicación. Y la condición de la comunicación es la inteligibilidad mutua. Por lo mismo, en esta perspectiva, en este enfoque, no es el primer axioma de la comunicación no es potente, porque no hace distinciones entre los casos en los cuales las personas se entienden y de aquellos casos donde no hay mutua comprensión. Y por lo tanto no se puede entender el contenido de la comunicación. Vean esta definición, ¿no? Joseph Guifrot, esto es un cientista política, en realidad es un comunicólogo, no cientista político, sino comunicólogo, pero que ha trabajado en el ámbito de la ciencia política, catalán, que nos propone esta bella definición de comunicación, ¿ya? Que nos va a decir que la comunicación es un proceso histórico, simbólico e interactivo, por el cual la realidad social es producida, compartida, controlada y transformada. Vean. Lo primero, nos dice, la comunicación humana es un proceso histórico. ¿Qué querrá decir con eso? Miren, la imagen que acompaña a esta definición la tomé yo, es un peregrinaje al Apu Mama Simona, desarrollado por comuneros quechua. El Apu Mama Simona es un cerro considerado sagrado donde vive un espíritu tutelar, uno de los más importantes espíritus tutelares del Cusco, en el entorno, ¿ya? Al cual se peregrina para comienzos de agosto, un periodo en el cual la gente del Ande considera que la tierra abre su boca y debe ser alimentada para que luego otorgue los frutos, ¿ya? Y sea pródiga en términos de la producción agrícola. Entonces estamos ante un ritual conducido por personas de carne y hueso en un contexto geográfico, cultural, con una práctica comunicativa de interacción realizada en castellano y en lengua quechua, donde hay yatiris, sacerdotes, donde hay también personajes que están representando al antiguo Inca, donde hay un discurso que se va a realizar a todas las montañas sagradas del entorno. ¿Ya? Bueno, cuando decimos histórico, ¿qué relación tendrá lo histórico con lo que les estoy señalando? Y esto es una fotografía de la década de los 2000, 2016 creo que lo tomé, 2015 por ahí. ¿Por qué la comunicación es histórica, compañero? Que es una acumulación de conocimiento que van interactuando a lo largo del tiempo, pero se va aprendiendo igual a través de la historia. Nuestros padres ¿Ya? nos enseñan la comunicación, a cómo comportarnos, a cómo interactuar, según lo que ellos aprendieron también anteriormente, entonces se va repitiendo ese patrón. ¿Ya? Pero fíjense, ¿y quiénes aprenden? ¿Quiénes aprenden? ¿Quiénes son los sujetos del aprendizaje? Hay algo bien importante en la historia. La historia siempre es experiencia humana, pero situada en el tiempo y en el espacio. Decimos que hay una historia, la historia de Chile corresponde a lo que ha ocurrido en este territorio,
a lo vivido por personas nacidas aquí. Cuando decimos que la comunicación es un proceso histórico, fíjense, es algo que ocurre de modo concreto en la vida de las personas. Es parte de nuestra experiencia. Por ejemplo, esta clase es parte de nuestra historia de vida, de la historia de vida del profesor y de los estudiantes, cada uno en distintos contextos, pero unidos nos encontramos a través de mediados a través de esta tecnología, en esta plataforma Zoom. Acá es experiencia histórica de estos sujetos que son comuneros quechua, que viven en las afueras de Cusco, ¿ya? Que tienen una cultura particular, que creen en la existencia de espíritu de los cerros, que le rinden culto a ellos. Todo eso está puesto allí, ¿ya? Hay que pensar que, bueno, la comunicación es parte de nuestra vida, ¿no? Siempre donde hay comunicación, hay seres humanos, sujetos, ¿ya? Cuando hablamos sujetos, personas que se han vuelto en seres sociales, como bien decía María José, aprendiendo unos particulares sistemas de conocimiento, que son distintivos de ese espacio. Entonces, claro, esa experiencia humana vivida en un tiempo, pero que expresa las características de la sociedad y la cultura, que son propias de ese entorno, y de las cuales son portadores esos sujetos. ¿Ya? Y dice simbólica porque está mediada simbólicamente. Ustedes pueden ver acá el simbolismo del espacio. Para ellos, fíjense, cada uno de los montes en el entorno son espíritus. Y en la oración van a estar mencionándolo a todos ellos. Los nombran. Cada uno tiene nombre, tiene característica, tiene identidad. Eso forma parte de su visión de mundo. Claro, esa comunicación solo la podemos entender dentro de ese marco cultural, porque para nosotros podría no tener sentido, ¿ya? Pero para ellos esa es la realidad. Es una realidad que ahí hay un espíritu, el de Mama Simona. Es una realidad que los cerros son portadores de energía anímica, que tienen identidad, que tienen capacidad volitiva, que desarrollan acciones, que tienen vida, que son seres vivientes. Para comprender esa comunicación necesitamos tener esos conocimientos. Necesitamos, por ejemplo, cierto dominio del quechua, cierto dominio de la historia del Cusco, de su cultura, porque es un proceso histórico, simbólico e interactivo. Pero vean qué es lo que ocurre a través de la comunicación. Nos dicen, por el cual la realidad social es producida. Nosotros producimos realidad social. Por ejemplo, en la imagen cuando ustedes veían ahí en el matrimonio, y el cura dice, va, y los declaro marido y mujer, bueno, un sacramento constituyó en esa tradición religiosa, cultural, una familia, una pareja, que va a formar una familia, que en sí mismo, en su relación, constituye una familia. Se genera un hecho social, se crea una realidad social. Aquí están pagando a la tierra, esa es la realidad social que se desarrolla a través de este acto de comunicación. Los rituales son complejos procesos de comunicación, ¿ya? Que condensan visiones de mundo, sistemas de representación, relaciones sociales. Y entonces le están pagando y de esa manera se aseguran que la tierra les va a devolver frutos a través de las cosechas. ¿Ya? Con eso quedan tranquilos de haber cumplido un deber, porque si no lo hicieran dirían, pues nos va a ir, no hemos sido recíprocos, hemos sido egoístas, nos hemos olvidado de nuestra madre tierra, la Pachamama, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cómo podemos pedirle a la Pachamama que se acuerde de nosotros si es que nosotros nos hemos olvidado de ello? Miren. Entonces, construcción de la realidad social,
¿ya? Que se comparte, pero también es la comunicación un modo de controlar, de producir y reproducir y transformar. A través de la comunicación, por ejemplo, la política, se transforma la realidad social. Nosotros podemos crear nuevos modelos de orden social, más justos, inclusivos, en fin. ¿Ya? La vida social, que es lo que, como les decía, depende de la comunicación. Nuestra comunicación se distingue por estar mediada simbólicamente. A través de los significados, nosotros construimos, realizamos la vida social y con eso construimos la realidad social. ¿Ya? Bueno, el enfoque sociocultural se aboca precisamente al estudio de cuáles son el conjunto de las condiciones que permiten la comunicación y el conjunto de intervenciones que hace la comunicación en la producción de la vida social. Es decir, estudia los elementos intervinientes en la comunicación, a eso lo llamamos mediaciones. Los elementos que median, que participan en la comunicación para hacerle posible. Y a la vez, el modo como la comunicación interviene, participa en la vida social. Son las mediaciones, ¿ya? En la comunicación y de la comunicación. Como luego la comunicación también media, es un medio ¿para qué? Para producir la vida social. Fíjense, acá entendemos que la comunicación es la cultura en movimiento en la producción de la vida social. ¿Por qué? Porque cuando nos comunicamos, movemos estos conocimientos, vean, todos los conocimientos que tienen estas personas, para desarrollar prácticas sociales. Una acción compartida, común, una práctica ritual en este caso, un pago a la Pachamama, para asegurar la fertilidad de la tierra. Ya, pues, entonces la comunicación es la cultura en movimiento en la producción de la vida social. ¿Ya? La cultura media parte y la comunicación media en la vida social. Por una parte, la cultura media en la comunicación media en la sociabilidad. Esas son las, aquí tenemos ese juego de articulaciones que llamamos mediaciones. Cuando le decimos cómo interviene, cómo articula, cómo participa un elemento que conecta a otro, la comunicación está conectando a la cultura para hacer posible la vida social. La comunicación mueve a la cultura, la moviliza, la activa, la pone en vigencia para desarrollar procesos de trabajo colaborativo que forman patrones de sociabilidad, que es expresión de vida social. Y el enfoque sociocultural, fíjense, se dedica a eso. Estudia el papel mediador de la comunicación, que moviliza recursos culturales para hacer posible la vida social. Su objeto de estudio son las mediaciones de la comunicación, es decir, los elementos que intervienen para hacer posible la comunicación y el papel que tiene la comunicación en la vida social. Esta es una perspectiva que se inaugura en la década de los 60, una de sus orígenes, la verdad es que tiene múltiples fuentes, pero uno de los orígenes importantes se encuentra en el campo de los estudios culturales británicos, son autores marxistas que leen los procesos de comunicación en perspectiva de una semiótica social. Entonces, leen tanto componentes materiales de la vida social y de la comunicación, como los elementos simbólicos que la estructuran, que le dan sentido, sintetizan esos dos elementos. Tiene otra de sus fuentes importantes en la semiótica, y hay que decir que es una corriente de estudio que ha tenido una importante acogida y desarrollo en América Latina, y donde se han hecho aportes sustantivos también. La mayor parte de los estudios de comunicación en América Latina desde los 80 para adelante asumen esta perspectiva, este enfoque sociocultural, porque nos dice, oye, mira, la comunicación no ocurre en el vacío.
Para poder entender las prácticas de comunicación y saber lo que está ocurriendo, necesitamos conocer los contextos, sabemos quiénes son los actores, conocer su historia, conocer su cultura, sus relaciones sociales, porque ellas las mueven en la comunicación. ¿Ya? Entonces, comprender la comunicación es comprender la cultura y la historia, la vida social de los pueblos. Esa es la mirada de este último enfoque que vamos a desarrollar en unas poquitas sesiones, son 5 sesiones. La día de hoy es la sesión introductoria. Entonces, bueno, ya casi estamos llegando al término de la hora. Podemos dejar abierto un espacio para que hagan sus preguntas, si tienen alguna duda o Profe, comentario que quieran hacer. tengo una duda. Bueno, más que nada relacionada con la prueba. No sé si había fijado una fecha o no, pero me había perdido con eso. Quería consultarle si tenía una fecha. Perdón, no escuché bien, Francisca, ¿puedes repetir? Pues me dices que tienes una duda, pero con la prueba, me dices. Sí, sí había dejado la fecha ya porque yo... La prueba de la segunda, sí, está fijada. Va a ser en la primera semana de diciembre. Yo voy a hacer, las clases terminan, me parece que el día 4 o 5, por ahí, no tengo el calendario acá, pero apenas hagamos la última sesión, va a ser una sesión de síntesis de estas unidades que se van a controlar, que son la 3 y la 4, pero particularmente de la 4, porque ya tuvimos una sesión de síntesis de la tercera unidad. Entonces hacemos la síntesis y después se deja abierto, va a ser también la misma modalidad, ustedes van a tener ahí varios días para responder, para la casa, ¿no? El día mismo martes abrimos la prueba y la recogemos hacia el fin de semana, o sea, por ahí por el día viernes. Entonces, ustedes pueden emplear distintos momentos, distintos horarios para responderla. Eso, Francisca. Gracias, profe. Sí, muchas gracias. Lo importante sí es que entiendan los contenidos que vamos a pasar, digamos, ¿no? Que puedan distinguir claramente las diferencias entre los enfoques interaccional, pragmático y este sociocultural. Ustedes pueden ver que el enfoque sociocultural pone énfasis en la interacción simbólica. Entiende que la comunicación humana lo que distingue, especifica y diferencia de otras formas de comunicación existentes en los seres vivos es que nosotros nos comunicamos a través de sistemas simbólicos. Entonces la condición de la comunicación es que podamos participar de la interacción simbólica. Por eso no todo comunica, porque a veces no somos capaces de participar en la interacción simbólica, quedamos fuera de los significados, no los comprendemos, no los entendemos, no manejamos los códigos, ¿no? Condición básica en esta perspectiva para participar de la interacción simbólica es que yo comparta los sistemas de significación que están siendo usados en el espacio social. Y entonces, eureka, yo puedo entender tu pregunta y tú entiendes mi respuesta. Vean, si es casi un milagro social, uno dice, oye, mire, ¿cómo será posible que Francisca me haga una pregunta y yo la pueda entender? Y yo le responda. Y ustedes puedan comprender cuándo va a ser la prueba. Bueno, porque compartimos conocimiento. Y de sistemas que son complejos, que integran múltiples niveles de organización. Vamos a tratar de aproximarnos a la comprensión de estos sistemas, también al papel que tienen, fíjense, los receptores, los destinatarios en ellos. La comunicología latinoamericana se ha concentrado en los conceptos de mediación, de recepción activa, de acción social. Y todos vinculados a este espacio, este contexto, que no es un contexto solo relacional, sino sociocognitivo, que son los sistemas de conocimiento de los cuales somos portadores los seres humanos. Bueno, quedamos hasta aquí. Nos despedimos hasta la próxima semana. Yo espero ya estar de vuelta en Valdivia para entonces, si todo sale bien. Así es que nos vemos.
que tengan una muy buena semana. Que estén muy bien. Chao. No se escucha. Bien, profe, chao. Chao, profe, que esté bien. Chao. Chao, Profe. profe. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Sí? Ah, ya, profe, es que tengo una duda de que quería ver la clase de las emociones y me sale que caducó. No sé si será que a mí nomás me pasa eso ¿Que caducó? o no se puede ver. Pucha, le voy a preguntar porque se supone que debiera estar en ¿Que están grabadas? el Ah, ya. canal de YouTube de la escuela, ¿no? Se supone que es un link al canal de YouTube de la escuela. Le voy a preguntar al encargado que sube los videos que pasó. Le voy a hacer la consulta, ¿ya, Gonzalo? Ah, ya, bueno, entonces ahí me fijo. Bueno, yo mismo voy a ver el link y les cuento qué es lo que descubro al respecto, ¿ya? Pero espero Ya, bueno, profe. que no hayamos perdido la clase, sería Sí, lamentable. Bueno, gracias por la sí, advertencia. Ya, vale. Voy a estar atento entonces. Perfecto. Chao. Que estén muy bien. Ya, gracias, profe. Igual.